¿Alguna vez te has parado a pensar por qué algunas personas parecen encontrar finalmente la paz interior, mientras tú continúas saboteándote sin siquiera darte cuenta? Lo que voy a revelarles hoy sobre amor propio no es lo que ves en las publicaciones motivacionales, es algo que puede, para realmente cambiar un interruptor en tu mente. En este video lo entenderás por qué te sientes cansado, perdido, inseguro o atrapado en los mismos ciclos, y cómo el verdadero amor propio, algo de lo que casi nadie habla, puede transformar tu autoestima, tus decisiones, tus relaciones e incluso cómo percibes tu propio valor. Si sigues diciendo voy a cambiar pero nunca lo consigues, este video te explica por qué. Entonces, déjame preguntarte, ¿por qué te tratas tan mal cuando nadie te mira? ¿Por qué es tan fácil amar a los demás y tan difícil amarte a ti mismo? Si alguna de estas preguntas te ha intrigado, quédate conmigo hasta el final, porque hoy lo descubrirás, la verdad sobre el amor propio que puede cambiar todo en tu vida. Hay historias que comienzan con un susurro silencioso del destino, y esta es una de ellas. Todo empezó el día en que nuestro protagonista comprendió que, por más que intentara avanzar, la vida parecía empeñada en empujarlo hacia atrás. Las puertas se cerraban, los esfuerzos eran ignorados y las oportunidades desaparecían justo cuando creía estar a punto de alcanzarlas. No era mala suerte, era una acumulación de situaciones injustas que lo hacían cuestionar su propio valor. Aún así, cada mañana se levantaba, convencido de que tal vez ese día sería diferente, aunque casi nunca lo era. Y mientras intentaba ocultar su cansancio detrás de una sonrisa discreta, por dentro llevaba un peso de expectativas quebradas y promesas que nunca se cumplieron. Sin embargo, todo comenzó a cambiar cuando una simple decisión colocó un no camino de una descoberta que él nunca podría ter previsto. Una situación aparentemente insignificante pronto revelaría algo mucho más profundo, algo capaz de transformar no solo su historia, sino también su manera de entender la vida. Pero lo que nadie imaginaba, estaba por suceder. Se llamaba Mateo, y aunque su nombre significaba regalo, rara vez sentía que la vida lo tratara como tal. Era un hombre sencillo, de gran corazón y sueños silenciosos, de esos que casi nadie conoce porque nunca aprendió a hablar mucho de sí mismo. Desde joven, trabajó en cualquier oficio que se le presentara, cargando cajas en los mercados, ayudando a los vecinos con las reformas, haciendo pequeños trabajos que solo garantizaban lo básico para sobrevivir. No había lujos ni descanso, pero sí determinación. Cada amanecer era una nueva oportunidad para volver a intentarlo, aunque los días siempre parecieran iguales. Mateo vivía en una casa modesta, construida con esfuerzo y reparaciones improvisadas, y aunque pequeña, era el único lugar donde podía respirar sin sentir el peso del mundo sobre sus hombros. Creció en una familia que luchaba por mantenerse unida, y aunque nunca faltó el amor, sí faltaron las oportunidades. Desde pequeño, aprendió que tendría que forjar su propio camino, sin atajos ni promesas. Quizás por eso desarrolló un profundo sentido de la responsabilidad, incluso cuando nadie lo reconocía. Su mayor dificultad no era el trabajo duro, sino la constante sensación de que, a pesar de todos sus esfuerzos, nada cambiaba. Veía a su alrededor a la gente avanzando, logrando, celebrando, mientras él acumulaba intentos frustrados.
Esto duele de una manera que pocos entienden, el dolor de hacerlo todo bien y seguir sintiendo que la vida te ignora. Aún así, Mateo se aferró a la esperanza. No a esa esperanza ruidosa y exagerada, sino a una pequeña llama tenaz que le decía que siguiera adelante. Lo que realmente motivaba a Mateo eran sus sueños, discretos, casi tímidos, ocultos tras sus preocupaciones diarias. Soñaba con tener estabilidad, con ver a su familia en paz, con no tener que elegir entre pagar una cuenta o comprar algo que deseaba. Soñaba con ser valorado, con sentir que su vida tenía un propósito más allá de sobrevivir. Y, en el fondo, soñaba con algún día poder decir, lo logré. Mateo no es un héroe lejano ni alguien extraordinario. Es el tipo de persona que existe en cada ciudad, en cada barrio, luchando en silencio, librando batallas que pocos notan. Representa a quienes perseveran a pesar del agotamiento, quienes creen incluso cuando la realidad insiste en contradecirlos. Es alguien que podría ser tu padre, tu hermano, tu amigo o incluso tú mismo. Y es precisamente esta identificación la que hace que su historia sea tan poderosa. Cuando el espectador mira a Mateo, no solo ve a un protagonista, ve un discreto reflejo de sus propias dificultades, sus propios miedos, sus propios sueños postergados. Y en cierto momento, es imposible no pensar, se parece a mí, yo lo entiendo. Es en este reino de profunda identificación que su viaje comienza a tener sentido, allanando el camino para el conflicto que lo cambiaría todo. La vida de Mateo parecía seguir un ritmo predecible, aunque agotador, hasta el día en que todo empezó a desmoronarse de forma cruel e inesperada. Llevaba meses trabajando en un pequeño almacén, cargando sacos pesados, organizando mercancía y haciendo todo lo posible por no perder ese trabajo que, aunque sencillo, representaba estabilidad. Nunca llegaba tarde, nunca faltaba, nunca se quejaba. Era el tipo de empleado que cualquier jefe, en teoría, debería valorar. Pero la realidad no siempre funciona así. El dueño del almacén, don Ramiro, era conocido por su temperamento difícil. Un hombre arrogante, acostumbrado a humillar a los empleados solo para sentirse superior. Mateo siempre intentaba mantener la distancia, evitando cualquier conflicto, pero ese día no pudo escapar. Llegó un camión con más mercancía de la acordada, y como el almacén ya estaba lleno, a Mateo le costó organizar todo a tiempo. Cuando Ramiro llegó y vio las cajas apiladas temporalmente cerca de la puerta, estalló. Delante de otros empleados e incluso de algunos clientes, empezó a gritarle a Mateo como si fuera un irresponsable. Lo acusó de incompetente, lo llamó vago y dijo que cualquiera podía hacer un mejor trabajo que él. La humillación fue tan inesperada que Mateo sintió que le ardía la cara, no de rabia, sino de vergüenza. No intentó defenderse, sabía que cuanto más hablara, peor sería. Simplemente bajó la cabeza y agradeció para sus adentros a su madre por no haber estado allí para verlo. Pero la humillación no fue lo peor. Horas después, cuando el negocio bajó, Ramiro lo llamó a la trastienda y, con una frialdad casi mecánica, le dijo que el almacén estaba pasando por dificultades y que necesitaba recortar gastos. Aún sabiendo que no era cierto, después de todo, Mateo era uno de los que menos ganaban, no discutió. Oyó lo que ya esperaba, lo despidieron.
Salir por la puerta fue una de las sensaciones más duras que había experimentado. No era solo la pérdida de su sueldo, era la sensación de que, por mucho que intentara ser honesto, siempre había alguien dispuesto a quitarle lo poco que había construido. De camino a casa, intentó convencerse de que sería temporal, de que pronto encontraría algo mejor, pero en el fondo cargaba con esa pregunta silenciosa que tanta gente se ha hecho: ¿por qué yo? Los días siguientes fueron difíciles. Mateo buscó trabajo por todas partes, pero siempre escuchaba las mismas respuestas: no hay vacantes, vuelve la próxima semana, ya tenemos a alguien. Con cada rechazo, el peso en su pecho aumentaba. No le contaba a nadie lo que sentía. Cuando le preguntaban, solo decía que estaba buscando oportunidades. No quería preocupar a su familia, no quería que lo vieran como un fracaso. Y como si el destino no le hubiera asestado ya suficiente golpe, un golpe aún mayor llegó cuando recibió un mensaje de su hermana diciendo que la salud de su madre estaba delicada de nuevo. El médico había recomendado pruebas costosas y la familia no tenía suficiente dinero. Mateo sintió como si el mundo se le hubiera derrumbado de golpe. Había perdido su trabajo, había perdido su estabilidad y ahora podría perder a la persona que más amaba. Los días se hicieron largos y silenciosos. Por las noches, yacía en la cama mirando al techo, buscando una salida inexistente. Sus pensamientos eran un torbellino de miedo e impotencia. No lloraba, pero el dolor estaba ahí, profundo, constante, agudo, erosionando cualquier atisbo de esperanza que aún le quedaba. La injusticia se acumulaba como piedras sobre sus hombros: humillación pública, despido injustificado, dificultades económicas, preocupación por su madre, puertas que se cerraban una tras otra. Y, aunque nadie lo sabía, Mateo libraba una batalla interna que casi nadie veía. No imaginaba, sin embargo, que ese ciclo de pérdida sería precisamente el punto de partida de algo que cambiaría su destino para siempre. Los días siguientes se convirtieron en un muro oscuro contra el que Mateo parecía golpearse una y otra vez, sin encontrar resquicios ni aberturas. Se despertaba temprano, no porque tuviera algo que hacer, sino porque la ansiedad no le permitía quedarse en la cama. Caminaba en silencio por la casa, intentando disimular su preocupación, pero por dentro se sentía cada vez más frágil. Con cada puerta que tocaba, con cada «lo siento, no estamos contratando», una parte de él parecía desprenderse, como si se estuviera desmoronando poco a poco. El dinero que había ahorrado empezó a escasear. Primero vinieron los pequeños recortes: dejar de comprar algo que le gustaba, evitar gastos innecesarios. Luego vinieron los sacrificios más grandes: posponer facturas, reducir las comidas, fingir que todo estaba bajo control. Por fuera, Mateo intentaba mantener una postura firme. Por dentro, la sensación de fracaso lo consumía. No era solo la falta de trabajo. Era el peso de sentir que nada de lo que hacía valía, que sus esfuerzos eran invisibles. La salud de su madre también lo atormentaba. La visitaba siempre que podía y sonreía para tranquilizarla, pero al verla débil, luchando por mantener el ánimo, se le hizo un nudo en la garganta. Quería ayudarla, quería hacer algo, lo que fuera, pero no podía. Y esta impotencia lo destrozaba más que cualquier humillación.
Con el paso de las semanas, la búsqueda de empleo se convirtió en una rutina agotadora. Mateo recorría la ciudad con su currículum en mano, entrando en tiendas, preguntando en mercados, ofreciéndose para trabajos temporales. Pero siempre recibía rechazos, algunos amables, otros indiferentes. Un día, el dueño de un negocio ni siquiera lo miró, solo hizo un gesto con la mano indicando que no estaba interesado. En ese momento, Mateo sintió una punzada en el pecho, una mezcla de tristeza y vergüenza que casi lo hizo darse por vencido. Por la noche, la oscuridad parecía intensificarlo todo. La casa silenciosa, las facturas sobre la mesa, el miedo al mañana, el recuerdo de la humillación sufrida, la preocupación por su madre, todo se acumulaba en su interior como una tormenta implacable. Muchas veces se sentaba en la oscuridad, con la mirada perdida, intentando comprender en qué momento su vida se había vuelto tan pesada. No lloraba, pero el dolor era evidente, un dolor silencioso y profundo que nadie veía porque él mismo había aprendido a ocultarlo. Empezó a dudar de sus propias capacidades. Se preguntaba si realmente valía algo, si alguna vez lograría algo mejor o si estaba destinado a vivir ciclos repetidos de pérdida. Hubo momentos en que pensé en renunciar a todo, dejar de buscar, dejar de intentarlo, simplemente dejar que la vida continuara sin él. Era una sensación aterradora, como si me envolviera una oscuridad interior de la que no podía escapar. Sus amigos, los pocos que tenía, empezaron a notar su distanciamiento, pero Mateo siempre respondía con frases cortas, evitando conversaciones profundas. No quería ser una carga para nadie, no quería parecer débil. Prefería afrontar todo solo, aun sabiendo que esto lo hacía todo aún más difícil. Los días se habían convertido en una repetición de fracasos invisibles. El sol naciente ya no traía esperanza, solo parecía anunciar otro día de lucha sin recompensa. Y aunque intentaba mantenerse fuerte, sabía, en el fondo, que estaba cerca de su límite. Se sentía como atrapado en un pozo, mirando hacia arriba sin fuerzas para salir. La sensación de que no hay salida se volvió cada vez más real, sofocante y dolorosa. Mateo nunca imaginó que estaría tan cerca de rendirse. Pero allí estaba, cansado, exhausto, emocionalmente destrozado. Y aunque nadie a su alrededor se dio cuenta, había tocado fondo. Sin embargo, incluso en ese lugar oscuro, algo silencioso comenzaba a moverse, preparando el terreno para aquello que lo cambiaría todo. Cuando Mateo creyó que nada en su vida podía empeorar, el destino decidió sorprenderlo. Y no de la forma que él imaginaba. Esa mañana, vagaba sin rumbo por el sendero de tierra que atravesaba el bosque. Cada paso era pesado, como si el suelo le quitara las fuerzas. Su mente estaba agotada, su corazón, aún más. Parecía que el mundo seguía su curso mientras él permanecía atrapado en una oscuridad silenciosa. Fue entonces cuando oyó algo. Un sonido débil, casi imperceptible. Un relincho, triste, apagado, lleno de miedo. Mateo se detuvo. ¿Qué? El sonido regresó. Siguiendo su instinto, o quizás guiado por algo más grande, se adentró entre los arbustos, apartando ramas con manos temblorosas. Cuanto más avanzaba, más nítido se volvía el sonido.
hasta que, por fin, vio un caballo, abandonado, débil, atado con una cuerda corta que lo mantenía inmóvil. Se le veían las costillas, y sus ojos reflejaban el mismo dolor que vivía dentro de Mateo. El dolor de alguien que había sido abandonado. El animal lo observó, dando un paso atrás asustado. Mateo respiró profundamente. Tranquilo, no voy a lastimarte. Con cuidado, se acercó. El caballo dudó, pero no huyó. Como si presentiera que este hombre, destrozado por dentro, no representaba ningún peligro. Cuando Mateo extendió la mano y tocó el hocico del animal, ocurrió algo inexplicable, una conexión profunda, silenciosa e inmediata. Dos seres heridos, reconociéndose. Tras unos segundos, Mateo se dio cuenta de algo: el caballo temblaba. Tenía miedo, hambre, frío, y estaba solo. Igualito a él. Sin pensarlo mucho, Mateo se agachó y empezó a desatar el nudo de la cuerda. Era viejo, rígido, difícil, pero finalmente se deshizo. El caballo respiró hondo, como si recuperara la libertad perdida, y luego, apoyó la cabeza en el pecho de Mateo. Un gesto simple, pero suficiente para romper algo en su interior. Algo duro. Algo que la tristeza había congelado. Fue entonces cuando Mateo notó algo pegado al cuello del animal, un medallón circular de metal desgastado. Lo abrió con cuidado. Dentro había un símbolo peculiar, y en el reverso, una frase casi descolorida. Sigue la luz. Ella siempre te mostrará el camino. Mateo sintió un escalofrío recorrer su columna. Entonces el caballo se giró, lo miró fijamente, y comenzó a caminar, como si quisiera guiarlo a alguna parte. Mateo dudó por un segundo, pero algo dentro de él, una voz que no había oído en mucho tiempo, susurró: síguelo. Y Mateo le siguió, sin saber que ese pequeño acto de compasión cambiaría todo. Porque, a partir de ese momento, lo que nadie imaginaba, estaba por suceder. Desde el momento en que Mateo decidió seguir a ese caballo, algo en su interior empezó a cambiar. Al principio, fue casi imperceptible, un poco más de aire en los pulmones, un paso más ligero, una respiración menos dolorosa. Pero era un cambio. Era la vida que volvía a latir. El camino que el animal le condujo no fue fácil. Había subidas empinadas, piedras sueltas, tramos donde pensó en regresar. Sin embargo, cada vez que dudaba, el caballo se detenía, lo miraba y esperaba. Era como si ese animal comprendiera su lucha interior, como si le dijera: no tengas miedo. Sigue adelante. Y Mateo le siguió. Con cada paso, recordaba algo que había olvidado, su propia fuerza. Empezó a comprender que, por muy herido que estuviera, no estaba destruido. Había una pequeña pero vibrante llama dentro de él. Y ahora, comenzaba a crecer. Por primera vez en mucho tiempo, tomó decisiones conscientes. Dejó de huir de sus problemas. Organizó su mente. Afrontó verdades que había evitado durante meses. Tomó pequeñas decisiones que parecían insignificantes, pero que poco a poco le ayudaron a reconstruir su espíritu, comer mejor,
dormir mejor, respirar profundamente, no culparse por todo. Y sobre todo, tuvo el coraje de mirar hacia adelante. El caballo, siempre a su lado, parecía un símbolo de esta nueva etapa: libertad, movimiento, propósito. Mateo sentía que, al cuidar de ese animal, también se cuidaba a sí mismo. Y mientras caminaban juntos, empezó a visualizar posibilidades que antes le parecían imposibles. No fue una transformación instantánea. Fue lenta, real, humana. Pero cada minuto demostraba que aún valía, que su historia no había terminado, que el dolor no era su destino final. Y, sin darse cuenta, Mateo empezó a creer que tal vez, solo tal vez, podría ganar. El camino que Mateo había recorrido no solo lo había transformado, también lo había preparado para lo que estaba a punto de vivir. Porque toda historia de superación tiene un momento en que o justo finalmente acontece, e ese momento llegó para él. Tras días siguiendo al caballo, Mateo llegó a un valle escondido, un lugar que jamás habría encontrado solo. Allí, entre árboles centenarios y piedras marcadas por el tiempo, vio algo que lo dejó sin palabras: una pequeña construcción abandonada, casi completamente cubierta de raíces. El caballo se detuvo ante ella, como diciendo: «Aquí es». Mateo entró con cautela, y entonces comprendió el significado del medallón. Dentro había cajas viejas, documentos y objetos valiosos pertenecientes al antiguo dueño del caballo, un hombre conocido por su generosidad, traicionado por el mismo que ahora era el villano de la historia. El mismo que había humillado y destruido parte de la vida de Mateo. Todo estaba registrado allí: pruebas, cartas, firmas. La verdad estaba ante sus ojos. Con esa evidencia, el villano finalmente enfrentó las consecuencias de sus actos. Cayó su máscara. Su injusticia quedó expuesta. La vergüenza que tantas veces había arrojado sobre otros, ahora recaía sobre él. Y Mateo fue reconocido, recompensado y honrado por encontrar y proteger al caballo, el único vínculo que lo condujo a la justicia. Recibió parte de lo que se le debía a su antiguo dueño, la oportunidad de comenzar de nuevo con dignidad y un terreno en ese valle, donde decidió construir una nueva vida. Antes de irse, el caballo apoyó la cabeza en su hombro, el mismo gesto de su primer encuentro. Simbólico. Circular. Perfecto. Mateo sonrió: finalmente entendí la frase del medallón. Sigue la luz. Ella siempre te mostrará el camino. Y lo demostró todo. La historia de Mateo no es solo la historia de un hombre que tocó el fondo, sino la prueba viva de que incluso los corazones más cansados pueden volver a respirar cuando menos lo esperan. Su camino nos recuerda que a veces la vida parece injusta, dura, incluso cruel. Pero cada golpe, cada cierre de puerta, cada silencio, puede estar preparando un renacimiento silencioso que so entendemos depois. Mateo descubrió que nada de lo que había vivido había sido en vano. El dolor le enseñó a sentir. La soledad le enseñó a escuchar. Caer le enseñó a levantarse. Y ese pequeño acto de bondad, liberar a un animal indefenso, le abrió la puerta a todo lo que creía no merecer jamás.
Porque las buenas acciones no necesitan ser grandiosas para cambiar una historia. Solo necesitan ser genuinas. Y al final, Mateo se dio cuenta de la mayor verdad de todas: cuando sigues la luz, incluso sin saber a dónde te llevará, ella siempre te guía exactamente a donde debes estar. Que su historia nos sirva de recordatorio a todos. A veces, la vida te rompe para enseñarte a renacer más fuerte. Si la historia de Mateo tocó algo dentro de ti, si en algún momento sentiste que caminabas a su lado, que entendías su dolor y su renacimiento, entonces este espacio también es tuyo. Aquí contamos historias que sanan, que inspiran y que recuerdan que nunca estamos completamente perdidos. Siempre hay una luz esperando ser encontrada. Si este mensaje resonó contigo, vuelve cuando quieras. Aquí siempre habrá una historia capaz de tocar tu corazón, exactamente cuando más lo necesites.